Viernes primero del mes de las madres. Felicidades a todas las madres y a aquellas que están por serlo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando, y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento, cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Alabanzas al Señor del Salmo 116. Id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia para con nosotros, su fidelidad permanece para siempre. Palabra
de Dios. Alabanzas al Señor. San Juan capítulo 6 versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en las sinagogas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravillosa es la palabra de Dios, amados hermanos. Dice que Jesús enseñó estas cosas en las sinagogas. Bien. Saulo también al final de cuentas termina diciendo la primera escritura: luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Qué maravillosa es la palabra de nuestro Dios y Señor. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, díjole Pedro a Jesús en San Juan 6:69. El cielo y la tierra, los mares y todos sus contenidos le pertenecen a él. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Vemos, amados hermanos, a través de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, que ese hombre, según instruido por Gamaliel, un gran maestro, un hombre respetado, un hombre de Dios, Gamaliel, maestro del apóstol Pablo, antes llamado Saulo. Y aunque Saulo era instruido por Gamaliel, y era un hombre muy inteligente, muy capacitado, muy preparado, era un hombre lleno de las enseñanzas del Señor, pero no había tenido verdaderamente aún ese encuentro con ese Cristo vivo, con ese Cristo resucitado. En nuestras parroquias, con todo respeto, amados hermanos, hermanas, hay mucha servidumbre. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios, ministros de Eucaristía, ministros de la palabra, los que abren el templo, los que arreglan el altar, los que hacen la fiesta guadalupana, los que celebran la Divina Misericordia y algunos otros ministerios parroquiales.
Pero lo triste es no tener un encuentro real con ese Jesucristo. Yo podría estudiar cristología, mariología, diabología, teología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es necesario tener ese encuentro todos los días por medio de nuestra oración, clamar, invocar al Señor, hacer y cumplir lo que la palabra de Dios dice, llenándonos en todo momento de ese Cristo vivo, de ese Cristo resucitado. Porque a veces, por no estar injertados verdaderamente a la vid verdadera, como dice San Juan 15:5, si no están ustedes sin mí, no podéis hacer nada. No tenemos amor, nos falta el amor, por eso miramos a otros de arriba a abajo, de pies a cabeza, por eso menospreciamos, por eso somos soberbios, por eso somos orgullosos, porque creemos que ya lo sabemos todo, porque somos los achichincles de la iglesia. Según nosotros, los grandes servidores de la iglesia, de la parroquia, del templo, la mano derecha del Padrecito, ha ido a cenar conmigo, lo he llevado a cenar a mi casa, lo he invitado a cenar al restaurante, han dado, etcétera. Hermano, hay que hacer eso sin dejar de hacer lo otro. La conversión primordial, la conversión, nuestro encuentro personal con Jesús. Saulo era un hombre instruido, capacitado por Gamaliel, pero no había tenido aún ese verdadero encuentro con Cristo Jesús. Por eso era un enemigo del Señor, era un enemigo de la iglesia, era un enemigo de Dios. ¿Cuántos servidores así solemos ser? Enemigos de Dios, con apariencia de cristianos, pero no somos más que puramente religiosos, hermano. Perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo Jesús, perseguía al Señor, perseguía a sus fieles, perseguía a sus elegidos. ¿Y usted y yo a quién perseguimos? ¿Contra quién la traemos? Porque el Señor nos pide y nos manda amar a nuestros enemigos, amar, bendecirlos, orar por ellos, no maldecirlos, perdonarles sus faltas y no ver a los hermanos como enemigos. Eso nos pide el Señor, hermano. Aleluya, gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Pero el Señor tenía un propósito sobre ese Saulo, sobre ese Pablo, sobre ese apóstol del Señor. ¿Sí? Saulo le preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Espérate, Señor, pudo haber contestado Saulo. Yo a ti ni en cuenta, yo contigo para nada. A estos locos que dicen que creen en un tal Jesús de Nazaret, yo contigo, take it easy. ¿Por qué Jesús le dice: yo soy Jesús el mismo a quien tú persigues? Porque el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán como una sola carne, como una sola persona. Así el cristiano se hace uno en Cristo Jesús cuando cumple sus mandamientos, cuando verdaderamente estamos injertados a Él, cumpliendo sus mandamientos, sus decretos. Amaos los unos a los otros, ámense los unos a los otros y dense preferencia como hermanos. Echen fuera el rencor, la rencilla, la disputa, los celos, el machismo, las injurias, las maldicencias, maldiciones, chistes colorados, resentimiento, rencor, ira, golpes, insultos, atropellos, infamias, mentiras, infidelidades, divorcios. Echen fuera de raíz toda clase de amargura. Echemos fuera de raíz
todo lo que se opone a la gracia del Señor, para que Él verdaderamente habite en nosotros y de tal manera estar ligados a Él y no ser enemigos de Dios. Y no ser enemigos de Cristo, y no ser perseguidores del Señor, y no ser perseguidores de la iglesia de Cristo, aborreciendo al hermano, rechazando a la hermana, mirándolo de arriba abajo, menospreciándolo, diciéndole: quítate para allá, tú no sirves para cantar en el coro, tú no sabes proclamar en la misa, échate para allá. No, hermano, el Señor nos invita y nos llama a ser humildes y sencillos. Humildes y sencillos. El Señor se glorifica en la sencillez y en la humildad de la persona. Eso fue precisamente lo que a Dios Padre enamoró de María Santa, de María Santísima. No fue otra cosa, no fue su carita de niña, no fue su carita angelical, no fue su gran ternura de persona, no fue su bondad, no, la gran y suma humildad de esa joven llamada María, la que sería y es Madre del Salvador, Madre del Redentor. El Señor se glorifica y se exalta en la sencillez y en la humildad de su servidor, de su servidora, de su escogido, de su elegido, del que a Él ha llamado por su nombre desde el seno materno, hermano. Aleluya, alabanza, gloria. Gózome delante del Señor, gózome en su presencia. Alabo y bendigo su santo y maravilloso nombre, porque solo Él es Dios, porque solo Él es santo. Bendito y alabado sea el Señor. Otra cosa que le quiero decir por consiguiente en este mismo contexto del apóstol Pablo, escuche. Versículo 1 del capítulo 9, conversión de Saulo, dice: mientras tanto Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Hasta de muerte los amenazaba. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, a los que creían en Jesús, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirán lo que debes hacer. Allí te dirán lo que debes hacer. ¿A qué voy con esto? El que está ligado a Jesús, el que está injertado a Jesús, el que cumple la voluntad de Dios, el Señor pelea sus batallas, el Señor pelea sus luchas. No necesitamos meter nuestras manos. Él pelea por nosotros, Él lucha por nosotros. Saulo persigue a los creyentes. Se le manifiesta el Señor cuando Saulo va de camino a Damasco. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué vos me persigues? Señor, yo a ti ni en cuenta. Señor, a esta bola de locos que dicen que creen en Jesús. Espérate, somos uno en Cristo Jesús. Qué triste es que como cristianos católicos nos estemos destruyendo a nosotros mismos. Quien habla mal del hermano, habla mal de la iglesia. Quien habla mal de la hermana, habla mal de Cristo. Quien habla mal del sacerdote, destruye la iglesia de Cristo. Y suele ser ese Saulo, enemigo de la iglesia, ese Saulo, perseguidor de la iglesia. Amaos, hermanos, los unos a los otros. Respete, ame. Evítese las críticas y manifieste amor, hermano. Manifestemos amor en vez de criticar, en vez de señalar,
en vez de apuntar. Seamos hijos del Dios Altísimo en el nombre de Jesús. Que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la gracia del Espíritu Santo sea con ustedes. Los sigo invitando a que se inscriban a mi canal de YouTube. Soy Milo Diario, desde California. Dios les bendiga. Buen día.